¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buena noche. Buenas noches, Sofía Luz. ¿Cómo le va, Leslie Maribel? Buenas noches, Paul, Brian. ¿Qué tal, Adrián? Mijael. ¿Cómo está, Daniel Quispe? Hola, Polisac. Buenas noches, Lucía Xiomara. ¿Qué tal, Kiara Castilla? ¿Cómo está, Milagro Sarotoma? Hola, Cris Reinaldo. Buenas noches, Maciel Ariana. ¿Cómo está, Camila Alexandra? Hola, Kate Lisette. ¿Qué tal, Maricielo? Hola, Rodrigo Martín. ¿Cómo está, Adrián Allison? ¿Qué tal, Leslie Dayana? ¿Cómo le va, Luis Anthony? ¿Qué tal, Betsabé Abigail? ¿Cómo está, Betty Adriatna? ¿Cómo está, Esther Cóndor? Buenas noches, Alejandra Camila. Hola, Alexandra Paulina. ¿Cómo está, Luis Alexander? Hola, Jennifer Allison. Buenas noches, Brisa Carmeli. ¿Cómo está, Saúl Sebastián? ¿Qué tal, Ángel Raúl? ¿Cómo le va, Yanira Alessandra? ¿Qué tal, Cielo Micol? Buenas noches, Diego Watgel. ¿Qué tal, Lady Isabel? ¿Cómo está, Nicole Castro? Hola, Araceli Naomi. ¿Cómo está, José Eduardo? ¿Qué tal, Esperanza del Carmen? Buenas noches, Diego José. ¿Cómo está? Dice Ponciano. Hola, Jordano Eduardo. Buenas noches, José Eduardo. ¿Qué tal, Ariana Eloísa? ¿Cómo le va, Ivonne Lucero? ¿Qué tal, Gisela Alexandra? Hola, Jacqueline Rubí. ¿Cómo está, Gracie Brisset? Hola, Shari Silva. ¿Qué tal, Héctor Luis? Muy bien, Luis Alexander. Sí, Jeremy, me puedes escribir la duda, no hay ningún problema, la leo y la respondo. ¿Qué tal, José María? Hola, Adriana Nicole. ¿Qué tal, Julia Brigitte? ¿Cómo está, Ariadna Sechuk? Buenas noches, Anjali Daniela. ¿Cómo le va, Dayan Nacho? Hola, Álvaro Jean Pierre. ¿Qué tal, Melanie Stephanie? ¿Cómo está? Bueno, buenas noches con todos, jóvenes. He respondido cada uno de sus saludos. ¿Qué tal, María Isabel? Listo, Jeremy. Ahora le respondo su consulta y también les hago indicación de cómo manejar el material correspondiente, ¿ya? Porque las claves las tiene usted a la mano. Ahora le respondo, mi estimado Jeremy. Listo. A ver, muchachos, escúchame, por favor. Bienvenidos a la sesión número 2 del curso Historia Universal del módulo básico Pitágoras. Según un programa, el día de hoy nos toca trabajar el tema de neolítico, ¿correcto? Me imagino, seguramente es normal, jóvenes se habrán incorporado en el transcurso de la semana y seguramente pues muchos de ustedes recién es su primera sesión conmigo el día de hoy. Bueno, les habla el profesor Albarrán Guaita y Henry Walter. Les informo que la sesión número 1 está pues guardada, grabada en el Teams, en caso usted la requiere ver, revisar, asimismo su material práctico y teórico también. En todo caso, no se preocupe, que las clases son secuenciales. Entonces, si hoy es su primera sesión, yo en el material que voy a presentar el día de hoy voy a colocar un breve resumen de la clase anterior para que no se pierda pues con la clase del día de hoy. La idea es pues conectar los temas, conectar las clases y no trabajarlas en forma aislada. Así que si es su primera sesión, ya no se preocupe, ya no es necesario que me informe usted que es su primera sesión, ya yo igual le voy a hacer entender la clase el día de hoy, ¿ya? Quiero saber si con esa primera acotación estamos todos claros para comenzar la clase. Ok, Adriana, perfecto. Les indico cómo se va a llevar la sesión el día de hoy. Ya, les voy a indicar la secuencia de trabajo que haremos el día de hoy. Número 1. Empezaré
explicando los resultados estadísticos de la prueba de salida de la semana pasada. Asimismo, explicaré las preguntas, sus respectivas respuestas y estaré corrigiendo los errores, ¿ya? Para ello, yo voy a leer la pregunta, usted no se preocupe, yo la voy a leer también con las alternativas y lo voy a analizar punto a punto, ¿ya? Si usted no dio la prueba, no se preocupe, por eso lo voy a leer yo para que sepa de qué estamos conversando. Si por X razones no dio la prueba, no se preocupe usted, yo voy a leer igual la pregunta para que pueda aprender usted o recordar, debe saber lo mínimo que debe saber, ¿ya? Una vez acabada la resolución de la prueba, voy a trabajar lo que es el paleolítico, que es la primera etapa de la edad de piedra. El paleolítico la iré explicando. Ya tú sabes cómo trabajamos, indicamos la semana pasada a través de ciertas preguntas básicas y luego mostrando el PPT. Profesor, pero disculpe, si la clase es neolítico, ¿por qué usted va a explicar paleolítico? Porque el neolítico es un periodo totalmente distinto al paleo. Si nosotros entendemos paleolítico, entonces automáticamente vamos a analizar y entender neolítico. Ah, ya, profesor, gracias. Muy bien. Entonces comenzamos. Primero, indicar lo siguiente. La pregunta número 1 fue una pregunta con un alto nivel de resolución. Fue una pregunta que tuvo el 95% de eficiencia. De los 82 miembros que hemos realizado la prueba, 78 han marcado la clave correcta. Solo se han equivocado 4 alumnos. Y los 4 alumnos con la misma alternativa equivocada. Es decir, el 100% ha marcado o la clave correcta o el error. José, como acabo de indicar, mi estimado José, no es necesario que me indique que es nuevo. Por eso le estoy diciendo que voy a leer la pregunta y voy a explicar la respuesta, en caso no haya dado el examen. ¿Listo, mi estimado José? La clase pasada está en grabación, la puede revisar usted y hoy también presentaré un resumen de la clase anterior para que tenga lo necesario que debe saber. ¿Ya? Listo. Entonces, esto es bueno. ¿Qué es bueno? Primero, tener un alto nivel de eficiencia en la pregunta. Y segundo, que las claves no están dispersas entre la A, la B, la C y la D, que es lo que suele ocurrir. O sea, nadie ha marcado la clave B, nadie ha marcado la clave D, todos han marcado o la correcta o el error. ¿Eso qué significa? Que la pregunta quedó clara y que solamente un grupo reducido de alumnos correctos se equivocó y puede tranquilamente corregir. ¿Qué decía la pregunta? La pregunta decía así: el libro El origen de las especies por medio de la selección natural fue escrita por, muchachos, por favor, la respuesta la marcamos casi todos, así que lúcete por favor en el chat. ¿Quién escribe el origen de las especies por medio de la selección natural? Obviamente, correcto, María Isabel, ese es Charles Robert Darwin. Carlos Roberto Darwin, el padre de la teoría evolucionista. ¿Correcto? Claro, excelente, excelente. Los 4 compañeros que han marcado, que han fallado, han escrito Lamarck. ¿Lamarck tiene que ver con la evolución? Sí, Lamarck tiene que ver con la evolución. Es más, Lamarck hace el primer libro, te expliqué, acerca de la teoría evolucionista. Sin embargo, Lamarck no escribe el origen de las especies. Lamarck tiene otro libro donde explica la teoría de caracteres adquiridos, donde explica la ley del uso y el desuso. Y eso lo colocamos en las PPTs, ¿correcto? Entonces, muchachos, ¿cómo se llama la obra de Lamarck? ¿La recuerdas? Escrita en 1809. Filosofía zoológica. Excelente, Jeremy. Correcto. La obra se llama Filosofía zoológica. Excelente. Excelente. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Ahora, muchachos, una consultita. Nadie marcó la alternativa B, pero yo te pregunto, ¿Federico Engel tiene que ver con el proceso de evolución? La alternativa B dice Federico Engel.
Te pregunto, ¿está asociado al tema de la evolución? ¿Tendrá algo que ver con la hominización o no tiene nada que ver al respecto? A ver, Edson dice que sí, Jeremy dice que no, Ángel dice que no, ya. Entonces, algunos dicen sí, otros dicen no. Ya. Vamos a hacer la aclaración para todos aquellos que marcan la respuesta sí. Escúchame, por favor. Brisa, escúchame, voy a hacer la observación. En el chat te voy a colocar la diferencia, ¿ya? Tenemos a Federico. Viendo el chat, viendo la observación, te pregunto, ¿son la misma persona? ¿Federico Engels es la misma persona que Federico Engel? Ah, te das cuenta. No son la misma persona. Nosotros hemos explicado en clase a Federico Engels. Federico Engels sí tiene que ver con la evolución. Brisa, Federico Engels es quien habla pues del factor biosocial. Ese es que escribe el trabajo correcto como factor social de la evolución, ¿no? El papel del trabajo racional en la transformación del mono en hombre. Él es el que escribe con Carlos Marx el Manifiesto Comunista en 1848. Pero la alternativa no dice Federico Engels. Edson, simplemente lo que usted está colocando es el nombre en alemán, mi estimado Edson. Friedrich está en alemán. En castellano es Federico. ¿Estamos todos ahí, muchachos? Le repito, mi estimado Edson, son la misma persona, simplemente usted coloca el nombre original, ¿ya? Y lo estamos castellanizando. Friedrich o Federico Engel es la misma persona. Correcto, mi estimado Jeremy. Alf y Adolf. Y así hay un montón de términos más. Ahora, pero queda claro que Engels no es Engel. Engel, usted lo ve en clase HP. Consulta, ¿ya han hecho poblamiento peruano? Ya han trabajado el hombre de Paracas, el hombre de guitarrero. Ya, qué raro. Algunos me dicen no, otros me dicen sí. Ese es el tema número 2 en Historia del Perú, poblamiento peruano. Entonces, quien descubre al hombre de Paracas, así es mi estimado Edson, fue Federico Engel, un arqueólogo suizo. Él descubre al hombre de Santo Domingo. Entonces, muchachos, estamos aprovechando estas preguntas del examen no solamente para dar la clave, porque la clave estaba fácil, Darwin, sino para ampliar información y también corregir algunos errores que podrían tener. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta ahí estamos todo claro? Y la última alternativa, la alternativa D, dice Alexander Oparín. Obviamente nadie eligió esa clave, lo cual está muy bien, pero para aquellos que no conocen a Alexander Oparín, le hacemos recordar que Alexander Oparín realizó una teoría sobre el origen de la vida. ¿Ya? Alexander Oparín fue un ruso con una teoría conocida como la teoría de la sopa primitiva, que dice que la vida surge en el mar. Así es, mi estimado Luis Anthony, también conocida científicamente como la teoría quimiosintética. Para Alexander Oparín, debido a las condiciones medioambientales, la vida surge en el mar. Profe, porque en el mar la vida es más sabrosa. No, no, no es por eso. Es porque en el mar, correcto, aparecen los coacervados.
que son seres unicelulares que luego da paso a la vida pluricelular. ¿Ya? Alexander Oparin, Origen de la vida. Teoría de la sopa primitiva o quimiosintética. Listo. Muchachos, con esto hemos destrozado completamente la pregunta 1, ¿sí? Y de pasadita hemos aprendido quién es Federico Engel, de pasadita hemos recordado quién es Lamarck, de pasadita hemos aprendido quién es Alexander Oparin, ¿sí? Confirma si todo está claro para continuar. Perfecto. Aprovecho esta pregunta para responder una duda de un compañero que me ha puesto en el chat. Aprovecho esta pregunta para responder una duda del compañero que me ha puesto en el chat. Y de pasadita, para hacerles recordar que en la parte final de sus diapositivas figura una PPT con las claves de los ejercicios en la práctica. Ya, si alguien de repente no sabía, ¿no? Ahí puede verificar en su hoja de práctica las respuestas. Ahí están las 20 preguntas. Y en la PPT teórica, en la última PPT, aparecen las claves de la práctica para que corrobores. Entonces hay una pregunta difícil que dice así, ¿no? En tu práctica respectiva, los que han resuelto. ¿Quién publica la primera teoría oficial acerca del hombre? Entonces todos sabemos que cuando Darwin escribe El origen de las especies, no escribe sobre el hombre. Eso lo explicamos bien en claro en clase pasada. Darwin habla de las especies en forma genérica. Ahí plantea la ley del ancestro común, que todas las formas de vida actual responden a un antepasado común. Sin embargo, Darwin con el tiempo llega a escribir una obra específica sobre el hombre. Esa obra se llamó El origen del hombre y su descendencia con relación al sexo. Pero esa obra fue escrita después que Thomas Henry Huxley había publicado su libro. Es por eso que la pregunta dice, primera publicación oficial sobre el hombre, eso no corresponde a Darwin, corresponde a Thomas Henry Huxley. Entonces, mi estimado, con eso respondo tu duda que me estabas preguntando. Confirma, por favor, un compañero me preguntó por esa pregunta, ¿no? Entonces ya le hice la aclaración. Justamente mi amigo Thomas Henry Huxley Jeremy era conocido como el Bulldog de Darwin porque hacía una férrea defensa de su teoría. También fue biólogo y filósofo británico también. ¿Correcto? Listo. Perfecto. Ah, ya, no se preocupe, ya le hice la aclaración. Ahora pasamos a la pregunta número 2. Muchachos, la pregunta número 2 es una pregunta interesante. Lo ha respondido bien el 77% del salón, es decir, 63 de 82. Se han equivocado 19 compañeros. De los 19 que han fallado, 14 han fallado con la clave A, 4 con la B, 1 con la C. Entonces, aquí sí ha habido una falta de entendimiento en cuanto a la pregunta. Veremos el nivel de dificultad. Dice así, una característica fundamental que diferencia al género Homo de los Australopithecus es que el primero en ser mencionado, y ahí me detengo. Muchachos, si nosotros hablamos en forma cronológica, ¿quiénes van primero? ¿Los Australopithecus o los Homos? Ayúdame, por favor. ¿Quiénes van primero? ¿Los Australopithecus o los Homos? Claro, primero son los Australopithecus, Leslie, correcto, y luego vienen los Homos. Claro, obviamente, cronológicamente es así. Pero, para efecto de la pregunta, escúchame, la pregunta dice, una diferencia del género Homo con respecto a los Australopithecus es que el primero en ser mencionado, en la pregunta, ¿quién te menciona primero? En la pregunta, ¿a quién te mencionan primero? Al Homo.
Gracias, Alejandra. Están preguntando, o sea, algo que tenga el Homo que no tenga el Australopithecus. ¿Se entiende, muchachos? En una pregunta de examen de admisión hay que interpretar lo que nos están preguntando. Entonces, aquí me están preguntando algo que tenga el Homo como característica y que lo diferencie del Australopithecus. Entonces, la clave A dice era bípedo. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿El Homo era bípedo? ¿Sí o no? Simple nada más. ¿El Homo era bípedo? ¿Sí o no? El Homo sí era bípedo. El Homo era bípedo. Ahora, pregunta, ¿y el Australopithecus? Te pregunto, ¿no era bípedo o también era bípedo? El Australopithecus también era bípedo, correcto, Maciel, ambos eran bípedos. Y eso lo explicamos con el concepto homínido. Y eso lo explicamos con las imágenes de las caderas de Lucy. Y eso lo explicamos con las imágenes de las huellas de la de Tolly. Por lo tanto, te pregunto, ¿el bipedismo será una semejanza o una diferencia según lo que estamos analizando? Es una semejanza. Es una semejanza. Y la pregunta pide diferencia. Por lo tanto, si la pregunta pide diferencia y el bipedismo es una semejanza, disculpa la ofensa, ¿podrá ser clave entonces? Te pregunto, ¿podrá ser la respuesta? Obviamente que no. Obviamente que no. ¿Ya? Entonces, muchachos, espero que esos 14 compañeros que han fallado en esta pregunta estén aquí presentes, participando en la resolución y correcto, corrigiendo su error, ¿sí? Esa es la intención de esta parte de la clase. ¿Ya? Esa es la intención en esta parte de la clase. ¿Ya? 4 compañeros marcan era nómada. Tanto los homos, correcto. Esa es la intención, mi estimado Luis, porque en la corrección se aprende, mi estimado. ¿Ya? Entonces, les decía, el carácter nómada se refiere a un individuo que pasa de un lugar a otro en forma constante sin residencia fija. Y eso le corresponde tanto a los Australopithecus como a los Homos. Por lo tanto, es otra semejanza, no es una diferencia. Un compañero ha marcado la clave C, se moviliza en grupos. Tanto los Australopithecus como los Homos forman hordas y bandas. Por lo tanto, es otra semejanza, no es diferencia. La alternativa D dice, produce herramientas. Yo te pregunto, ¿el Homo produce herramientas? Te pregunto, ¿el Homo produce herramientas? Claro que produce herramientas. La pregunta del millón, ¿y los Australopithecus tienen esa capacidad? Excelente, Exxon. Los homos tienen esa capacidad, pero los Australopithecus no. Por lo tanto, ya encontré mi clave, ya encontré mi respuesta. Ya encontré mi respuesta. La respuesta es, dedito, la producción de herramientas. Mi estimada Maciel, la razón de por qué los Australopithecus no fabrican herramientas, porque tienen limitada su capacidad prensil y desarrollo cerebral. Esa es la razón. Entonces, cuando hicimos la palabra homo, les expliqué que homo significa animal que fabrica sus propias herramientas. Y el único animal que fabrica sus propias herramientas es el ser humano. Los humanos fabrican herramientas, los animales no. Los Australopithecus todavía están en estadio animal, por eso no fabrican herramientas. Ya. Muchachos, una pregunta. ¿Podemos decir entonces que esta pregunta 2 es del mismo nivel que la pregunta 1? Así, con sinceridad, normal, no hay ningún problema. Yo te pregunto, ¿podemos decir que esta pregunta 2 es del mismo nivel que la pregunta 1?
No, muchachos, no es del mismo nivel, ni siquiera la misma forma. La pregunta 1 era un dato. La pregunta 1 era un dato. O sea, ¿quién escribe el origen de las especies? Y era un dato básico. O sea, una pregunta bastante sencilla. En cambio, la pregunta número 2 requería manejar conceptos. La pregunta 2 requería manejar conceptos. ¿Qué es bipedismo? ¿Qué es Australopithecus? ¿Qué es Homo? ¿Qué es homínido? Marcar el entendimiento de la pregunta. La pregunta 2 no estaba tan sencilla como la pregunta número 1. Ahora, no se vaya a molestar conmigo. Le explico. Muchachos, yo considero que una evaluación debe tener de todo un poco. Es decir, debe haber un cierto nivel de dificultad. Si bien estamos dentro del módulo básico, yo creo que las 3 preguntas no pueden ser las 3 papayitas, pues. Entonces he colocado una pregunta facilita para que todos la hagan, que es la pregunta 1, una pregunta más o menos como la pregunta 2, un poquito difícil, y una pregunta 3, pues intermedia. El orden puede variar, ¿no? Pero la intención es que usted se acostumbre poco a poco y más o menos sepa, correcto, qué forma de preguntar tiene San Marcos y para que corrige los errores. Entonces, ¿dónde vemos nosotros que la pregunta cambia de nivel? En la resolución, en el porcentaje, en la cantidad de errores marcados, en la diversificación de las claves. Ahí nos damos cuenta entonces que es una pregunta, correcto, distinta. O sea, al final las 3 preguntas son sencillas para el módulo básico, pero dentro de ese módulo básico he elegido 3 preguntas que dentro de sí se diferencian un poquito en el nivel de preguntas para acostumbrarnos ya, correcto, a trabajar de esa manera. ¿Sí, muchachos? ¿Está claro? Perfecto. Listo. Y vamos ahora con la última pregunta. Vamos ahora con la última pregunta. La última pregunta dice, de la siguiente lista, señale el resto humano más antiguo encontrado en África. Muchachos, esta pregunta no era para el resultado que me han sacado. Me han sacado un 54%. La pregunta 2 era más complicada que esta pregunta y me han sacado más porcentaje. Han respondido 44 alumnos de 82. 29 han marcado la clave A, 10 han marcado la clave B, 7 la C, 44 la clave D y solo un alumno escogió la opción desconozco la respuesta. Entonces, muchachos, cuando uno hace una prueba, tiene que concentrarse en lo que está haciendo. No puede marcar por marcar. A diferencia de la pregunta 1, donde solamente habían 2 claves nada más, la correcta y el error, acá me han respondido todas las claves y en diferente medida. Entonces, yo te mencioné los hombres más importantes, en orden, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertal, el hombre cromañón. Toda la clase giró en torno a eso. El Homo habilis, el Homo erectus, el neandertal y el cromañón. Ahora, la pregunta es, muchachos, 20 alumnos me han marcado Pithecanthropus erectus de Java. Ahí hay un doble error. ¿Por qué? Te pregunto, ¿el erectus es más antiguo que el habilis? Te pregunto, ¿el erectus es más antiguo que el habilis? No, ya, no, es el primer error. Ya, primer error. El habilis es más antiguo que Homo erectus. Segundo error, Java queda en Indonesia. Te pregunto, ¿Indonesia queda en África? Te pregunto, ¿Indonesia queda en África? Ah, ¿te das cuenta? No puede ser respuesta. Mi estimado Luis Alexander, Indonesia queda en Asia, mi estimado Luis Alexander.
Recuerda que el Homo erectus sale de África, migra para Europa y para Asia. Listo. Ahora, muchachos, 10 compañeros me marcan Sinanthropus pekinensis. Muchachos, ¿dónde queda Pekín? Disculpa. Jóvenes, ¿dónde queda Pekín? Disculpa. Pekín queda en China. Te pregunto, disculpa, ¿China está en África? Obviamente que no, gracias Brisa. China queda en Asia. Por lo tanto, este tampoco puede ser la respuesta. El hombre de Pekín fue quien descubrió el fuego en las cuevas de Chukutien, en China. Listo. Entonces, muchachos, 7 compañeros marcan hombre de Cromagnon. Muchachos, pero el hombre de Cromagnon es el Homo sapiens. Yo te pregunto, ¿el Homo sapiens es el más antiguo de todos los homos? O sea, ¿el Homo sapiens está antes que el Homo habilis? Ah, no, pues. Es habilis, erectus, neandertal y cromañón, que es sapiens. Por lo tanto, no puede ser respuesta. Entonces, miren, muchachos, la cantidad de errores que han cometido en esta pregunta. Solamente por no conocer un poquito de geografía. ¿Dónde queda Indonesia? ¿Dónde queda Pekín? El Homo sapiens es de Francia, Europa. Ya. Muchachos, acostúmbrate. En el examen de admisión de San Marcos, la respuesta no siempre va a estar ante tus ojos. Entonces, yo por fastidiar, sí, te lo digo abiertamente, con mucho cariño, moléstate si quieres, por fastidiar, yo he cambiado la clave Homo habilis, porque no está en las claves Homo habilis, y le he colocado su otro nombre. Te enseñé que el Homo habilis fue encontrado en la garganta del Olduvai, en el país actual de Tanzania. Al Homo habilis también se le llama hombre de Tanzania. Por eso la clave es la D, que lo marcaron 44 compañeros. ¿Está bien, muchachos? ¿Les quedó claro la resolución de su prueba? Perfecto, 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 perfecto. Todo esto arroja como resultado, muchachos, todo esto arroja como resultado 13,5. Ya, todo esto arroja como resultado 13,5. Una nota regular. Una nota regular. Entonces, nuestra meta el día de hoy es pasar el 13,5. Esa va a ser nuestra meta semanal, pasar el 13,5. Si nosotros pasamos el 13,5, yo te pongo una lectura adicional de la clase de hoy. Ese fue el reto con el que quedamos la semana pasada. Si ustedes suben su nota promedio respecto a la última prueba, se le pone lecturas extras. En eso habíamos quedado. ¿Está bien? Listo. Entonces, muchachos, con esto queda demostrado, que es necesario tomar nota. ¿Te das cuenta? No basta con solamente atender y guardar la PPT o tomar el screenshot. Te lo demostré con la última pregunta. Que tú tienes que pensar así. ¿Por qué 44 compañeros sí pudieron responder y yo no, en caso hayas fallado? Recuerda que la atención no es igual para todos. Por eso es importante los resúmenes que te sugerí antes de cada clase. A los chicos que se han incorporado, les aviso que una sugerencia para optimizar su aprendizaje es que vengan resumiendo los temas antes de la clase. Y el tiempo nos ganó la semana pasada. Hoy día recomendaré algunos libros
para aquellos muchachos que desean tener como fuente para sus resúmenes. ¿Listo? Bacán. Entonces, para hoy, te mandé a estudiar el tema de prehistoria. Listo. Para hoy, te mandé a estudiar el tema de prehistoria. Entonces, nos metemos de lleno a la clase de nada, mi estimada Esther. Nos metemos de lleno a la clase de prehistoria. A ver, muchachos, calentamos con una pregunta sencillita. Una pregunta sencillita. Muchachos, la palabra pre es un prefijo. ¿Qué cosa indica el término pre? Por favor, lúcete en el chat. La palabra pre significa antes. Listo, Paul. Terminando la clase, le explico lo del pronatismo. Perfecto. Pre significa antes. Claro. Entonces, ¿usted es un alumno universitario o preuniversitario? ¿No? Un ejemplo podríamos hacerlo con usted mismo. ¿Usted es un alumno universitario o preuniversitario? Claro, eres un alumno preuniversitario, porque estás antes de la universidad. Algún día serás universitario. Algún día serás universitario. Oh, profe, no se malepe, profe. Ya entendí el ejemplo. Ya tampoco sea turripe, profe. Listo. Entonces, en su definición más simple, podemos decir que la prehistoria es lo anterior a la historia, ¿no? En términos concretos, en términos sencillos, básicos, elementales, podríamos decir que la prehistoria es lo anterior a la historia, ¿sí o no, muchachos? Así, facilito nada más, facilito. Ahora, a esa explicación hay que hacerle una observación. A esa explicación hay que hacerle una pequeña observación. Paul, ahora le voy a explicar, Paul. Listo. Muchachos, existe una técnica, mi estimado Paul, que se llama la periodificación, Paul. Entonces, la periodificación es una técnica que divide el tiempo histórico para una mejor interpretación. Ya hay diferentes maneras de dividir el tiempo histórico. Una de ellas, por ejemplo, Paul, es la que usted menciona, tomando en cuenta el nacimiento de Cristo. Entonces, antes de Cristo, después de Cristo. ¿No? Es una manera de dividir la historia. ¿Ya? Cristo aparece en Roma, mi estimado Paul. Ya llegaremos a esa clase dentro de 2 semanas, lo que es Imperio Romano. Entonces, los eventos, en el caso de la prehistoria, así es Giordano, toman como referencia la historia tradicional. Y la historia tradicional comienza con la escritura. Entonces, si usted recuerda su clase de colegio, su Miss, su profesora de colegio le dijo algo más o menos así. La historia tradicional son los hechos más importantes desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. Confirma, por favor, si te explicaron eso en colegio. Correcto. Entonces, la historia tradicional, gracias Luis, la historia tradicional comienza con la invención de la escritura. ¿Ya? La historia tradicional comienza con la invención de la escritura. Y la prehistoria es antes de la historia tradicional. Por lo tanto, será antes de la época escrita. Entonces, Paul, la escritura aparece 3500 años antes de Cristo. Entonces, todo lo que sea hasta antes del 3500 antes de Cristo es prehistoria. Por lo tanto, la prehistoria es antes de Cristo, mi estimado Paul, pero hay hechos que están antes de Cristo y no son parte de la prehistoria. Los posteriores al 3500, obviamente, pues, porque Cristo aparece todavía en Roma, pues, mi estimado Paul. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a compartir información. Ahí está. La prehistoria.
¿Qué es la prehistoria? Es un periodo. Ahora, jóvenes, una consultita. Entonces, según la explicación, llegamos a la conclusión de que la prehistoria carece de escritura. Por lo tanto, en la prehistoria, las sociedades son ágrafas. Profe, ¿qué dijo? Sociedades ágrafas. Profe, ¿qué es eso? A es prefijo de sin. Por lo tanto, en la prehistoria, las sociedades no poseen escritura. Ah, y eso fue, así es, mi estimada Alejandra. Y eso fue pregunta de Simulacro San Marcos. San Marcos preguntó cómo se llaman las sociedades sin escritura. Ágrafas. Ágrafas. Listo. Muchachos, entonces ya sabemos cuándo acaba la prehistoria. Cuando aparece la escritura. La pregunta sería, ¿y cuándo inicia la prehistoria? A ver, muchachos, por favor, lúcete. ¿Cuándo comienza la prehistoria? Con la aparición del hombre. Excelente, Luis Anthony Vázquez Guillén. La prehistoria comienza con la aparición del hombre. Excelente, excelente, excelente. Entonces, si nosotros le ponemos fechas, lo voy a colocar en el chat para aquellos que de repente quieran registrarlo. Entonces, la prehistoria se inició hace 2 millones de años. La prehistoria terminó hace aproximadamente 3.500 años antes de Cristo. ¿Ya? Ahí lo estoy colocando en el chat la información cronológica. La prehistoria comenzó con la aparición del hombre y el primer hombre apareció hace más o menos 2 millones de años y termina 3.500 antes de Cristo con la invención de la escritura. O sea, muchachos, si hacemos una resta, la prehistoria dura 1.996.500 años. La pregunta es, muchachos, ¿habrá algún periodo más largo que la prehistoria? ¿Existirá alguna época que dure más que este lapso de tiempo? No, estamos ante la etapa más larga de la humanidad. ¿Ya? Eso tiene que quedarte claro. La prehistoria es la etapa más larga de la humanidad. ¿Ya? Ahora, cuidado, porque a veces el examen de admisión te coloca algunas cositas que vienen a ser lo mismo, pero con diferentes palabras. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, muchachos, ¿la prehistoria surge con la aparición del Homo habilis? ¿Verdadero o falso? La prehistoria surge con la aparición del Homo habilis. ¿Verdadero o falso? Recontra verdadero, pues. Recontra verdadero, Cris. Cris, recuerda que el Homo habilis es el primer hombre, Brisa. Aquellos que me están respondiendo falso, recuerden que el Homo habilis es el primer ser humano. Lo acabamos de resolver con el examen. Estamos explicando que la prehistoria comienza con la aparición del hombre. ¿Acaso hay otro hombre anterior al Homo habilis? ¿Me entiende, Brisa? Por eso la respuesta sería verdadero. ¿Estamos jóvenes? ¿Estamos corrigiendo ahí, mi estimada Brisa? Por favor. Entonces, en la PPT, así es, mi estimado Rodrigo. El Homo habilis es el hombre Tanzania. A ver, mi estimado Nils, le hago recordar, correcto, que cuando hablamos de hombre, estamos hablando de humanos, mi estimado Nils. Yo le pregunto a usted, ¿el Ardipithecus es un ser humano? No confunda la palabra homínido con la palabra humano. Los homínidos incluyen a los Australopithecus y los Homos. Ajá, mi estimado Nils. Claro. Entonces, los Ardipithecus ya se consideran como una transición de los prehomínidos a los homínidos, mi estimado Nils.
¿Ya? Listo. Muy bien. Seguimos. Perfecto, Nils. Eso es lo importante. No importa, muchachos, si ustedes fallan. Sigan participando, hagan sus preguntas, den sus respuestas, así sean incorrectas. Yo estoy acá al tanto leyendo el chat, tengo acá dos dispositivos, tengo mi laptop y tengo mi celular, entonces no se me escapa ningún mensaje. Todo lo que tú me escribas, yo lo voy a leer. Y si hay que corregir, yo lo voy a corregir y así usted va a aprender. Esa es la intención, muchachos, de la interacción. Si no, solamente me pondría a leer las diapositivas nada más, pues. La idea es interactuar. Esa es la parte positiva de una clase virtual. Aunque a algunos les parezca, pues, pesado, tedioso, poco didáctico, pero hay que sacarle provecho, pues. Así es, mi estimada Gracie. Entonces, mire por acá, Gracie. Le estoy colocando acá la definición de prehistoria. Es el periodo que aparece de la aparición del hombre. Oye, pero espérate. Nosotros ya sabemos que el primer hombre es el Homo habilis, el hombre de Tanzania. Y sabemos, por definición, su característica. Muchachos, ¿el Homo habilis no era el primero en hacer herramientas? Sí. Por lo tanto, yo puedo decir entonces que la prehistoria comienza con la aparición del hombre, o puedo decir que la prehistoria comienza con la aparición del Homo habilis, o puede decir que la prehistoria comienza hace 2 millones de años, o puede decir que la prehistoria comienza con la producción de herramientas. Todo eso es lo mismo con diferentes palabras. ¿Te diste cuenta? San Marcos se caracteriza por hacer preguntas así de ese nivel. Una misma idea o una misma pregunta te lo puede colocar de múltiples formas. Y si uno maneja bien la teoría, no hay forma que te sorprendan. Por eso es muy importante, muchachos, leer. Es muy importante resumir, muy importante practicar. ¿Ya? Bacán. Ahora escúcheme. Eh, según los arqueólogos, cuando una sociedad posee escritura, está logrando un complejo nivel avanzado de desarrollo. Y ese complejo nivel avanzado de desarrollo se le llama civilización. Por lo tanto, si la prehistoria termina con la invención de la escritura, es decir, termina entonces con el surgimiento de las primeras civilizaciones. ¿Ya? Repito, según los arqueólogos, cuando una sociedad posee escritura, alcanza un desarrollo máximo de complejidad. A esa sociedad compleja se le llama civilización. Como la prehistoria termina con la invención de la escritura, entonces termina con el surgimiento de las primeras civilizaciones. A ver, muchachitos, una pregunta de reto. Si no la sabes, no hay ningún problema, no pasa nada. Me pones en el chat, profe, no sé, no recuerdo, desconozco. Si la sabes, lanza tu respuesta. Y aquellos que no sepan, aprovechen el reto y tomen nota, pues, porque lo que voy a preguntar es muy importante para el examen de admisión. Ahí te va. Listo. Todavía no he hecho la pregunta, mi estimada Adriana. Ahí va la pregunta. ¿Cómo se llamó la primera forma de escritura en la humanidad? A ver, lánzame tu respuesta. Ahí voy a explicarle, Paul. No se preocupe, Katie. Vamos a responder. La respuesta correcta es, Yanira, la cuneiforme. La pregunta, Milagros, ya no se preocupe, la estamos respondiendo, es la cuneiforme. Ya, la cuneiforme. Así es, mi estimado Edson. La cuneiforme. Ahora, veo que muchos alumnos me han colocado Sumeria, pero la pregunta no era quién la crea. Cuidado, jóvenes, la pregunta era cuál fue el tipo de escritura. Cuidado ahí. Los sumerios, Yanira, crean la cuneiforme,
pero la pregunta era el tipo de escritura. En una pregunta de examen de admisión, tienen que tener cuidado en lo que pide la pregunta. ¿Ya? Listo. Ahora, muchachos, una pregunta, muchachos. Entonces, ¿existirá alguna sociedad compleja, o sea, civilización anterior a los sumerios? Si estamos explicando que una sociedad que posee escritura es una civilización, entonces no hay sociedad compleja anterior a Sumeria. Por lo tanto, se deduce que los sumerios serían la primera civilización. Así es, Jeremy. Por lo tanto, se deduce que los sumerios serían la primera civilización. ¿Estamos todos ahí, muchachos? Eso fue pregunta de examen de admisión San Marcos. Eso fue pregunta de examen de admisión San Marcos. San Marcos preguntó, ¿cuál fue la primera civilización? Los sumerios. Profe, disculpe que lo fastidie, pero en mi colegio me han enseñado que la primera civilización es Mesopotamia. Y usted me confunde porque me dice que son los sumerios. Profe, ¿a quién le creo? ¿A mi profe de colegio o a usted? Mira, mi estimado, no se trata de a quién le crees, se trata de explicar los conceptos. Entonces, yo te voy a explicar los conceptos y en base a la explicación, entonces usted sacará su conclusión. Correcto, Jeremy. Mesopotamia es un área geográfica. Mesopotamia es un lugar. Mesopotamia es una región. Y en esa región van a estar distintas sociedades, los sumerios, los acadios, los babilónicos, los asirios, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la primera civilización son los sumerios que habitaron la región de Mesopotamia. ¿Se entendió la observación, muchachos? Perfecto. Entonces, Paul, con eso respondo tu consulta que me estabas haciendo acerca del origen de las civilizaciones. Listo. Muchachos, ¿usted sabe cuál fue la escritura más antigua, pero de Egipto? Muchachos, ¿usted sabe cuál fue la escritura más antigua, pero de Egipto? Los jeroglíficos. Luis Anthony, papiro es el soporte. Luis Anthony, los jeroglíficos se podían escribir en una especie de hoja de planta llamada papiro, pero la escritura recibe el nombre de jeroglíficos. ¿Listo, Camila? Tomemos nota, no se preocupe, Camila. La respuesta son los jeroglíficos. Listo. Lo que pasa es que Egipto tuvo hasta 3 formas de escritura. De esas 3, la más antigua de Egipto se llamaron jeroglíficos. Listo. Muchachos, con esta pequeña explicación podemos responder la única pregunta de examen de admisión de la UNI. Las otras dos, mi estimado Jeremy, son la demótica y la hierática. Lo veremos cuando hagamos Egipto en el nivel intermedio. Listo. Ahora, muchachos, entonces, ríete, por favor, con esta pregunta de la UNI nivel chiste. La pregunta decía así: ¿cuáles son las 2 formas de escritura más antiguas de la humanidad? Por favor, ríete. Cuando digo, Luis Anthony, que te rías, me refiero a esta, no que literalmente me pongan jajaja. Listo, sí, déjalo. Ya. La cuneiforme sumeria y los jeroglíficos egipcios. Esa fue la respuesta. La cuneiforme sumeria y los jeroglíficos egipcios. ¿Listo? ¿Está bien, muchachos? ¿Se entendió?
Perfecto. Profe, mi estimado Jeremy, no, porque si no, no serían las más antiguas, pues, mi estimado. La segunda más antigua del mundo es la jeroglífica. Ahora, estas dos no son las únicas. Después van a aparecer otras, obviamente. Ya, pero estas son las dos más antiguas. Listo. Ahora, muchachos, entonces cuidado. ¿Por qué, profe? De repente podrías creer que la próxima semana nos toca Mesopotamia, Egipto. ¿Qué, profe? ¿No nos toca? No. O sea, cronológicamente, a nivel histórico, después de prehistoria, se trabaja Mesopotamia, Egipto. Pero nosotros la próxima semana estaremos trabajando Grecia. La razón ya te la expliqué la semana pasada. Si desea, no me escuchó o no entendió la justificación, si desea, la puedo volver a hacer una vez terminada la clase, porque veremos Grecia la próxima clase. ¿Ya? Con todo gusto se lo hago recordar, no hay ningún problema. ¿Ya? Listo. Ahora, bajamos el nivel. Listo. Muy buena pregunta, Cris. Bueno, antes de continuar, voy a responderle a Cris una pregunta muy interesante que me está haciendo en estos momentos. ¿Ya? Muchas gracias por tu consulta, Cris. Muchachos, aquí Chavín, Paraca, Mochica, Nazca, Teonocowari, Chimuchincha y demás, te pregunto, ¿tenían o no tenían escritura? No tenían. Por lo tanto, eran una sociedad ágrafa. ¿Ya? No tenían escritura, eran sociedades ágrafas. ¿Ya? Eran sociedades sin escritura. Listo. Ahora, te pregunto, bajo el concepto de civilización que hoy te he enseñado, entonces, ¿serían civilizaciones? Bajo el concepto de lo que te he enseñado, ¿serían civilizaciones? No. Ya. Ahora, te complico tu existencia. Muchachos, la historia comienza con la escritura. Los incas no tuvieron escritura. Muchachos, ¿los incas tuvieron o no tuvieron historia? Claro que tuvieron historia, pero bajo la definición de lo que estamos explicando, como que caería en una paradoja, ¿sí o no? Es obvio que los incas tuvieron historia, pero bajo los conceptos que estamos explicando, como que habría una paradoja, ¿sí o no? Entonces, muchachos, les hago recordar que la historia que estamos trabajando es la historia en el cercano oriente. Voy a explicarle, Paul, estoy explicando. Lo que estamos explicando, muchachos, corresponde a la zona del cercano oriente. Corresponde a lo que es la media luna fértil, Mesopotamia, Egipto, hebreos, fenicios, persas. No aplica para el desarrollo de América, porque en América hay otro desarrollo independiente de lo que pasa en Europa, Asia y África. Entonces, su profesor de historia del Perú, cuando haga culturas pre-incas, les va a explicar la clasificación de John Rowe. John Rowe clasifica las culturas pre-incas en horizontes e intermedios. Correcto, Luis, en base a la difusión de la cerámica. Si la cerámica se difunde en gran parte de los Andes, a eso se le llama horizonte. Eso ocurrió por primera vez con Chavín. Chavín es el primer horizonte. Después se ocurrió con Wari. Wari es el segundo horizonte. Luego ocurrió con los incas. Incas es horizonte. Cuando las culturas tienen alcance regional, alcance limitado,
A eso se le llama intermedios. Después de Chavín está Mochica Nazca, primer intermedio. Después de Huari, Chimuchincha, segundo intermedio. Entonces, mi estimado, por eso remarqué y dije según la arqueología europea. Correcto, Iro. Cuando analizamos la prehistoria, estamos ubicándonos en las sociedades del viejo mundo, Europa, Asia y África. Por lo tanto, en América se usan otros criterios, como el uso de la cerámica, según la Escuela Californiana de John Rowe. ¿Se entendió la observación, muchachos? Ahora, todavía no he terminado la explicación porque la pregunta que me han hecho es bastante compleja y analítica. Entonces voy a explicarle. Falta todavía, Cris, falta explicarle un poquito más. Paul, todo lo que es precolombino es antes de Colón. Lo prehispánico es lo que está antes de la invasión española. Caral, Chavín, Paracas, incluso los incas corresponden al Perú precolombino o prehispánico. Pre es antes de Colón, antes de España. Listo, ahora volviendo, muchachos. Escúcheme. No sé si usted ha llevado el tema del origen del Estado andino. No sé si le corresponde eso en el módulo básico. Pero para responder tu pregunta, Cris, se requiere recordar que el maestro Julio César Tello estableció la teoría autoctonista. Tello decía que aquí somos capaces de crear cultura. Pero hay otras teorías, como la de Max Zule, que dicen que no, que la cultura es inmigracionista, que venía de México, de los mayas y aztecas. Y otras teorías, correcto, que se van siendo un punto intermedio, como el hologenismo de lumbreras, ¿no? Entonces, escúcheme, mi estimado Cris, cuando hagamos siglo XIX, vamos a ver un tema complicado llamado imperialismo, donde las grandes potencias como Inglaterra, Francia, van a dominar gran parte de África para justificar su expansión política, territorial y económica. Algo muy semejante a lo que hizo España en el siglo XVI cuando invade América. Entonces, una justificación de esa expansión política, económica, territorial fue el tema cultural. Los ingleses se creían superiores culturalmente a los negros africanos y así justificaban su dominación. Un discurso muy parecido usará España en el siglo XVI. Y entonces esa palabrita, cultura y civilización, encierra estas luchas ideológicas. Yo le invito a que usted vaya a San Google y busque civilización Paracas y no le va a dar ningún resultado. Busque civilización Moche y no le va a dar ningún resultado o muy pocos. En cambio, busque usted civilización egipcia y el Google le va a dar un montón de resultados. Busque civilización griega y le va a dar un montón de resultados. Entonces, en el afán de querer revalorar la cultura americana, se usa el concepto alta cultura. Chavín, Paraca, Mochica, Nazca y demás son alta cultura, pero que no llegan al grado de civilización, que sí lo tiene Grecia y Roma. Entonces, cuando Ruth Shadi encuentra a Caral, Caral es la ciudad más antigua de América. Pero solo eso, es una ciudad. No tiene un gran desarrollo geográfico como sí lo tiene Chavín. Y ahí la discusión sobre el primer gran estado andino. Cronológicamente, Caral es mucho más antiguo que Chavín. Pero en cuestión de difusión, Chavín es más extenso que Caral. Ruth Shadi, en su defensa de la cultura andina, y encima Caral no tiene cerámica. Entonces ella le llama a Caral la civilización más antigua de América. Entonces ahí vienen las propuestas de los arqueólogos y la defensa de sus investigaciones. Desde el punto de vista arqueológico europeo, Caral no es civilización, pero su descubridora, debido a su cronología, la considera una civilización. Así es, Giro. Paracas, Chavín y demás son alta cultura. Por la gran extensión geográfica que tuvieron los incas por toda Sudamérica, se revalora el concepto de civilización, que está fuera de los parámetros de la arqueología europea por el tema de la escritura. Tienen un desarrollo histórico independiente, obviamente, de lo que pasa en Europa, Asia y África. ¿Se entendió, jóvenes? Perfecto. Listo. Ahora, por favor, aterrizamos
En la clase del día de hoy, muchachos, he tratado de responder sus preguntas, sus dudas, sus consultas, pero vamos a enfocarnos en nuestra clase del día de hoy, por favor, ¿sí? Entonces, hay cositas que nosotros de colegio ya sabemos y es muy primarioso preguntar. No te lo voy a preguntar de frente, te lo voy a demostrar, ¿ya? Todos sabemos que la prehistoria presenta pues dos etapas, ¿no? La edad de piedra y la edad de los metales, ¿no? Ya a su vez, la edad de piedra se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico, mientras que metales se divide en cobre, bronce y hierro. Pregunta, ¿algún problema con la información que estoy mostrando? Creo que todos manejamos esa división, ¿verdad? La prehistoria presenta dos fases, edad de piedra y edad de metales. A su vez, la edad de piedra se divide en paleo, mesoneo y metales, cobre, bronce y hierro. ¿Ya? Ya, tranquilo, Giro, tranquilo, escúcheme. Antiguamente, Giro, la edad de piedra solamente se dividía en paleolítico y neolítico. En la actualidad, para explicar los cambios del paleo al neo, se introduce el mesolítico. Como puedes darte cuenta, el mesolítico es una transición del paleo al neo. O sea, en el mesolítico se van a gestar los cambios que se van a desarrollar con fuerza en el periodo neolítico. ¿Estamos, Giro? Listo. Ahora, muchachos, escúchenme por favor. Voy a hacer un par de preguntas sencillitas y continuamos con la clase. De nada, Giro. ¿Por qué la prehistoria se divide en piedra y metal? Pregunta ofensiva, muchachos. ¿Por qué la prehistoria se divide en piedra y metal? ¿Cuál es el criterio para hacer esa división? Por la materia prima que se usa en la fabricación de herramientas. ¿Ya? Por la materia prima que se va a usar en la fabricación de herramientas. Claro. Si las herramientas se hacen de piedra, bueno, pues edad de piedra. Si las herramientas se hacen de metal, pues edad de metales. Se acabó, se acabó. Ahora te pregunto, ¿el neolítico es semejante o totalmente distinto al paleolítico? ¿El neolítico es semejante o totalmente distinto al neolítico? Totalmente distinto, totalmente distinto. Entonces, el neolítico fue la primera gran revolución de la historia, Álvaro. Todas las características del neolítico son totalmente diferentes, Álvaro, al paleolítico. Por eso estamos ante la primera gran revolución de la historia. A eso se le llama revolución neolítica. Y todas las preguntas de examen admisión de San Marcos en la clase de prehistoria son de revolución neolítica. Ya te dije, cada clase yo te voy a indicar qué cosa viene, correcto, en cada tema. Yo te voy a indicar estadísticamente qué es lo que más viene. Y en el caso de la clase de prehistoria, lo que más viene es neolítico. ¿Ya? Profe, edad de metales, cobre nunca han preguntado, bronce nunca han preguntado, hierro solamente han preguntado una sola vez. Preguntaron quiénes usaron el hierro por primera vez. Lo voy a colocar en el chat la respuesta. Los hititas. Ya, el hierro lo usan por primera vez los hititas. Ahí está. Los hititas. Ahora, muchachos, yo te hago una pregunta lógica. Los cambios en este proceso que dura millones de años, te pregunto, ¿son inmediatos o lentos? Son lentos. Claro, son lentos. Es por eso
que en la actualidad se usa el Mesolítico, te decía, para explicar los cambios del Paleo al Neo. ¿Correcto? Los cambios son lentos. Excelente, excelente. Listo. Entonces, vamos a centrar la clase en Edad de Piedra, porque de ahí están las preguntas de examen de admisión. Profe, entonces, ¿metales no es importante? No, cuidado, metales es importantísimo, solo que estadísticamente, en base a preguntas, viene muy poco. Pero en cuanto al proceso es fundamental. En el bronce surge Sumeria, en el bronce surge la escritura, en el bronce surgen las civilizaciones, la revolución comercial, solo que esa parte de la clase la veremos en el siguiente nivel, en el módulo intermedio, donde sí veremos Mesopotamia y Egipto. Ah, ya, profe, bacán, 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 bacán. Ahora, jóvenes, vamos a hacer un 2 por 1. ¿2 por 1? ¿Qué es eso, profesor? O sea, vamos a hacer paleolítico, pero automáticamente mientras vamos trabajando paleolítico, yo te voy a ir haciendo preguntas acerca de neolítico, cosa que vamos a compararlo y así nos queda claro la revolución neolítica y las preguntas de admisión. ¿Sí, muchachos? Vamos a hacer un 2 por 1. Una especie de cuadro comparativo vamos a trabajar, ¿ya? Bacán. Entonces, ahí tenemos la PPT del Paleolítico. Lo primero que yo debo saber del Paleolítico, ¿ya? Es la etimología. ¿Qué cosa es etimología? El significado de las palabras en base a sus raíces. Entonces, paleolítico significa piedra antigua. Yo le pregunto a usted, por favor, destróceme el chat. ¿Y qué significa neolítico en el plano etimológico? Piedra nueva. ¡Excelente! El neolítico en el plano etimológico significa piedra nueva. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Ahora, muchachos, pero hay que explicar el por qué. Lo importante en historia es interpretar, es analizar, no es memorizar. ¿Ya? Entonces yo le voy a explicar. En el Paleolítico existía una forma de trabajar la piedra llamada el tallado. Entonces yo tengo una pregunta de sentido común. Cuando el hombre empieza a hacer algo, de frente lo hace de manera perfecta, de frente lo hace bien, lo hace a la excelencia, a la primera, obviamente que no. Se supone que el hombre va aprendiendo, entonces las cosas van mejorando a través de la práctica. Entonces, eso quiere decir que esta tecnología lítica, el tallado, correcto, Ariadna, es una técnica burda, es una técnica simple, es una técnica tosca. Por eso piedra antigua. Ah. Entonces, en el neolítico aparece otra técnica, que es el pulido o pulimentado. Siguiendo la lógica, muchachos, en el pulido, entonces la técnica seguirá siendo rústica, seguirá siendo tosca, seguirá siendo simple. Así es, Michael. Ya no. En el neolítico, el pulido implica una técnica más avanzada, una técnica mejorada con respecto al paleolítico. Por eso la asociación con la piedra nueva. Se perfecciona, Jeremy, correcto. ¿Qué tal, gentita? ¿Se entendió? ¿Por qué piedra antigua en el paleolítico? ¿Por qué piedra nueva en el neolítico? Perfecto, perfecto. Entonces siempre hay que tratar de explicar el porqué de las cosas. Ahí aprende uno. Ahora vamos a hacer, dígame Shadi, para explicarle vuelta qué es lo que no entendió, mi estimada. Ya, mientras me hace su pregunta, voy a volver a explicar, pero ahora bajo el nivel colegial.
Ya, listo, Shadi. Listo. Muchachos, tu profe de colegio, ya, varón, listo, bro. Muchachos, tu profe de colegio te explicó algo más o menos así. Bueno, explicar es un decir. El tipo entraba y si era viejito le decía, ¿cómo están, muchachos? Buenos días. Abra su cuaderno, saque su lapicero, coloque título El Paleolítico. Voy a dictar. El Paleolítico deriva de dos voces griegas que son palealios, que significa antiguo, y litos, que significa piedra. Por lo tanto, paleolítico significa piedra antigua. Y ahí estabas tú, correcto, apuntando lo que el profe decía sin saber qué carajo estaba diciendo, pero ya apuntabas todo en tu cuaderno para que mamá no te pegue poto en la casa. Cuando revise el cuaderno encontraba hoja en blanco, ¿no? Igualito con neolítico. Neolítico viene de dos voces griegas. Neo, que significa nuevo, y litos, que significa piedra. Por lo tanto, en el plano etimológico, neolítico significa en sus voces griegas piedra nueva. Ya está. Entonces, muchachos, ya está claro que litos es piedra, palio es antiguo, neo es nuevo. Y la razón correcto es porque su técnica va mejorando con el tiempo. La primera técnica, el tallado, no era muy vistosa, por eso piedra antigua. El neolítico, la técnica mejora, piedra nueva, el pulido. Ahora sí, muchachos, ¿podemos continuar? Listo. Ahora escúcheme. A San Marcos le fascina, le aloca, siempre te va a preguntar por cuatro aspectos históricos: lo económico, lo social, lo político y lo cultural. Siempre San Marcos te va a preguntar eso. Entonces, a lo largo del ciclo, yo te voy a indicar siempre los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. Cuando te hablen de formas de satisfacer tus necesidades, estamos hablando de aspectos económicos. Cuando hablemos de forma de vida, estamos hablando de aspectos sociales. Cuando hablamos de gobierno y relaciones de poder, hablamos de política. Y cuando hablamos de creación humana, estamos hablando de cultura. Entonces, por favor, muchachos, ayúdenme. Dime, por favor, todo lo que sepas de la economía paleolítica. Te leo. Según lo que has estudiado para el día de hoy, ¿qué sabes de la economía paleolítica? Una economía que se basaba en una actividad recolectora. No, Jeremy, no hay trueque en el paleolítico. El trueque implica intercambio y eso implica producción. No hay producción en el paleolítico. El trueque es del neolítico, Jeremy. Una economía predadora, Anjali. Se casaba en excesivo. Una economía predadora. No hay producción, por eso le decían parasitaria. Se basaba en la caza, también Luis Anthony, es correcto. Así es, Nils, se basaba en la pesca, excelente. No, Nils, la agricultura corresponde al neolítico, por favor. No, José María, la textilería corresponde al neolítico, jóvenes. ¿Ya? Por favor. Entonces, vamos a colocar en la PPT, ahí está, la economía es una economía predadora, que es lo mismo que decir una economía depredadora. De nada, José. José María. Una economía basada en la caza, en la pesca y la recolección. Muchachos, por favor, yo quiero que te concentres porque esto es bien fácil. Jóvenes, el hombre en aquella época, para poder cazar a los animales, ¿lo hacía en forma individual o en forma colectiva? En forma colectiva. Luis, estamos hablando clase de HU, por favor. La técnica del Chaco corresponde acá al periodo lítico.
Entonces aparecen las bandas. ¿Qué son las bandas? La primera forma de organización social. Las bandas era la primera forma de organización social. Muchachos, como el hombre no produce alimentos, ¿qué pasa? Así es, Paul, se llama división natural del trabajo o división sexual del trabajo. Muchachos, ¿qué pasa cuando los recursos se acaban? ¿Qué pasa cuando el hombre ya no tiene recursos? Cuando ya no tiene alimentos. Se va a buscar alimentos a otro lado. Muda, migra. A esa forma de vida, ¿cómo se le llama? No, Edson, no hay clases sociales. Ahora le explico por qué. Correcto, son nómadas. Correcto, nómadas. Nómadas. Ahí está. Presentan vida nómada. Ahora, muchachos, por favor, esto es bien fácil. Quiero que te concentres. Quiero que te concentres. Entonces, el hombre es nómada porque no produce alimentos. Y al no producirlos, va en busca de ellos. Dime, por favor, ¿qué es lo contrario, su antónimo de nómada? ¿Qué es lo contrario a nomadismo? Sedentarismo. Sedentarismo. Entonces, si el hombre era nómada porque no producía alimentos, se entiende que el hombre se volverá sedentario cuando empiece a producir alimentos. ¿Se entiende, jóvenes? Cuando el hombre produzca alimentos, ya no hay necesidad de desplazarse. Entonces el hombre se vuelve sedentario. Y una actividad que implica producción de alimentos es la agricultura. No, Gracie, el seminomadismo es mesolítico. Muchachos, entonces, ¿la agricultura de qué periodo es? ¿De qué periodo es la agricultura? Del Neolítico. Así es, Paul, del Neolítico. Por lo tanto, entonces ya tengo automáticamente la economía del Neolítico, una economía productora, una economía autosuficiente. Y ya tengo la vida en el Neolítico. El hombre se vuelve sedentario. ¿Por qué? Porque produce alimentos, ya no en busca de ellos. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces, eso es lo que tienes que hacer, razonar, manejar los conceptos, relacionar. Así se aprende historia. Lastimosamente venimos de 11 años de colegio de marcado memorismo, donde el chico más o menos estudia así. Un día antes del examen mensual, no, que un día antes, minutos antes del examen, el chico está con su cuaderno y dice, el hombre en el periodo paleolítico era nómada, 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 nómada. Inserte pequeños golpes en la parte superior derecha de la cabeza con su mano. En cambio, en el neolítico, el hombre era sedentario, 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 sedentario. Así estudiaba el alumno en el colegio. Así es. Ahora, muchachos, ¿te puedo pedir un favor? Jóvenes, ¿les puedo pedir un favor? El examen de entrada lo hemos hecho al detalle y nos ha demandado un tiempo. Aparte me han hecho una serie de preguntas complejas que me ha tomado un tiempo responderlas. Pasadas las 9 me podría quedar unos 5 minutos más, por favor, para dejar claro el tema y saquen una buena nota, por favor. ¿Me puedo quedar unos 5 minutos más, muchachos, por favor? ¿Sí? Entonces no se vayan, muchachos, por favor, para terminar, por favor, para terminar la explicación y quede bien hecha, para que quede bien hecha, ¿ya? Listo. A ver, ahora escúcheme. Muchachos, según Marx, a esta época del Paleolítico se le llamaba la comunidad primitiva, porque no existía la propiedad privada. Como no había propiedad privada,
la propiedad era colectiva. Entonces, yo te pregunto, ¿la repartición de recursos era o no era en forma igualitaria en el Paleolítico? Era igualitaria, era equitativa. Entonces, yo te hago una pregunta. Si todos recibían lo mismo, entonces, ¿había igualdad o desigualdad social? Si todos recibían lo mismo, ¿había igualdad o desigualdad social? Había igualdad social. Por lo tanto, a esto se le llama sociedades preclasistas, o sea, donde no hay diferencia de clases sociales. ¿Ya? La igualdad es parte del Paleolítico, que los marxistas llaman comunidad primitiva, donde la propiedad era colectiva, entonces no había desigualdad social. ¿Ya? Ahora, la semana pasada te dije los aportes culturales de cada homo. Aquí faltaría la política, pero muchachos, te pregunto, ¿hay Estado en este periodo? Te pregunto, ¿en el Paleolítico hay Estado? No hay Estado. Por lo tanto, no hay relaciones de poder. Justamente en la serie lo voy a explicar. No hay relaciones de poder. Por lo tanto, no hay Estado. Muchachos, ahora escúcheme. Imaginemos que estamos en el Neolítico. Tú produces alimentos. Muchachos, pregunta, ¿consumes todo lo que produces? En el Neolítico, cuando produzcas alimentos, ¿consumes todo lo que produces? No. Ese sobrante se llama excedente de producción. A ese sobrante se le llama excedente de producción. Y ese excedente de producción va a originar la propiedad privada. Y entonces va a haber un grupo que posee propiedad y otro que no. Entonces se rompe la comunidad primitiva y aparece la sociedad clasista. En el Neolítico surge la propiedad privada y la diferencia de clases sociales. ¿Correcto? Listo. Ahora, muchachos, miren, la semana pasada le dije que el Homo habilis inicia la elaboración de herramientas. El Homo erectus desarrolla el fuego. En el Paleo Medio, el Neandertal inicia las ideas mágico-religiosas, además de presentar lenguaje articulado. Y en el Paleo Superior, el Cro-Magnon desarrolla el arte, que es el arte parietal y el arte mobiliar. Estoy explicando, Betson, que es en el Neolítico. ¿Ya? Ahora, muchachos, escúcheme. San Marcos preguntó por el arte mobiliar. El arte mobiliar eran esculturas de mujeres con los órganos sexuales muy pronunciados. San Marcos preguntó qué significó eso. Según las hipótesis, un culto a la fertilidad femenina. Entonces, acá está un resumen de toda la clase anterior, ¿correcto? De toda la clase anterior, los homos y sus respectivos aportes. Ahora, muchachos, pregunta. ¿Cuáles fueron los primeros cultivos en el mundo? Fueron los cereales. Pregunta examen Villarreal. ¿Cuáles fueron los primeros cereales domesticados? El arroz apareció en China, pero hay cultivos antes de China. José, estamos hablando del más antiguo del mundo, no del Perú, mi estimado José. La papa ni siquiera es lo más antiguo del Perú. Acá tienes correcto el frijol, la calabaza, el payar, el ají. Jóvenes, por favor, estamos hablando de el mundo, jóvenes. No me mezcle su clase historia del Perú. O sea, yo tengo una pregunta. ¿Perú es la sociedad más antigua del mundo? Para que me respondas papa, frijol, menestra, maíz. Por favor, jóvenes, estamos hablando del mundo. Perú no es la sociedad más antigua del mundo. Estamos hablando del trigo y la cebada que aparecen en Mesopotamia y Egipto, en la zona de Palestina, en el cercano oriente. ¿Ya? Listo. Ahora, jóvenes, necesitamos, a grosso modo, explicar Mesolítico.
Y mesolítico te lo voy a explicar de dos formas. Número uno, analizando un dibujo. Y número dos, históricamente. ¿Estás listo? Ya, ahí te va. ¿Recuerda usted la película llevada en dibujito, La Era del Hielo? Ya, listo. La Era del Hielo está contextualizada en la llamada época del Pleistoceno. Por eso el nombre La Era del Hielo. Entonces, usted recuerda a Manny, recuerda a Diego. Manny era un mamut, así es Paul. Diego era un esmilodonte, o sea, un tigre diente de sable. Profe, ¿eso qué tiene que ver con mi clase? Ahora vas a ver. Muchachos, ¿podrías domesticar a Diego? Muchachos, ¿podrías domesticar a un tigre diente de sable? Obviamente que no. Profe, pero en la película sí. No, pues, es película, pues. Hablamos de realidad. No. Entonces, ¿usted se acuerda la era del hielo 2? ¿Usted recuerda la película La Era del Hielo 2? En la Era del Hielo 2, todo está que se derrite. En la Era del Hielo 2, todo está que se derrite. ¿Por qué? Porque está contextualizada en el paso del Pleistoceno al Holoceno. El Holoceno es la época de calentamiento. Por eso los glaciares empiezan a derretirse. Entonces, aplique los conceptos explicados la semana pasada. Muchachos, ¿qué pasa cuando una especie no se adapta a los cambios? Se extinguen, correcto, se extingue. Entonces, en el Mesolítico se inicia el Holoceno y la falta de adaptación hace que los grandes animales desaparezcan. En el Mesolítico se extingue la megafauna y al extinguirse la megafauna, entonces aparecen animales más pequeños que el hombre sí va a poder domesticar. Y a eso se le llama pastoreo. Y el pastoreo es el antecedente de la ganadería que se va a dar en el periodo neolítico. ¿Qué tal, gentita? ¿Se entendió el ejemplito con el dibujo? La megafauna son los grandes animales de la glaciación, mi estimado Giro. Listo. Ahora, como tú me has dado permiso para quedarme 5 minutos más, te lo voy a explicar ahora históricamente. Ya te puse un ejemplo con el dibujo. Ahora te lo explico con historia. Escúchame. Imaginemos que estamos en la época del Paleolítico. Estamos en el Paleolítico. Nos desplazamos buscando alimentos. Encontramos un animal. Estás a punto de meterle tu lanza. Disculpa, en ese momento vas a ponerte a pensar del equilibrio de la especie. ¿Te vas a poner a pensar en el peligro de extinción? ¿O simplemente por hambre te importa un comino eso, igual lo cazas? Por eso el hombre era un predador. El hombre tenía una cacería indiscriminada. Cazaba macho, cazaba hembra, el hambre grana para sobrevivir, así es. Pero muchachos, tanta cacería, tanta predación va a originar la escasez de alimentos. Entonces el hombre se va a dar cuenta que hay dos elementos que no debe cazar. Hay dos elementos que hay que cuidarlos. Son la cría y la hembra. ¿Por qué? Porque la cría debe crecer para darte más transporte, más carne, más leche. Y la hembra va a asegurar la reproducción de tu especie. Entonces la cacería ahora se vuelve selectiva.
Muchachos, si yo voy a esperar que la cría se convierta en adulto, entonces voy a pasar menos tiempo o más tiempo con el animal. Más tiempo. Así, la crisis de la cacería originó la cacería selectiva. Este es un antecedente de la domesticación de animales, o sea, del pastoreo, que luego se convierte en la ganadería del neolítico. Por eso el mesolítico es transición. Ahí se van gestando las actividades que luego serán productoras neolíticas. Lo mismo pasa con la agricultura. La horticultura es la agricultura incipiente en el Mesolítico, la domesticación de plantas, que luego desarrolla la agricultura neolítica. ¿Qué tal, gentita? ¿Se entendió el análisis? Listo. Y para acabar esto, muchachos, mire, aquí tenemos unas imágenes que demuestran el tallado. Ahí está el tallado del Paleolítico. Gracias, José María. Muchachos, miren, aquí están las famosas betulíticas. La que estoy mostrando con el puntero es la Venus de Willendorf. Como te puedes dar cuenta, tiene el vientre abultado y los senos grandes, lo que hipotéticamente indicaría lactancia y embarazo. Por eso oculto a la fertilidad femenina, examen de admisión San Marcos. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entendió el análisis del gráfico? Asimismo, te estoy colocando todo lo que hemos conversado de neolítico. ¿Qué es neolítico? Piedra nueva, ya la. ¿Qué técnica se usa? El pulido, ya la. Característica, economía productora, ya la. Actividades, agricultura, ganadería, ya la. Homo sapiens giro, hombre cromañón, paleo superior. Sociedad clasista, ya la. Se organizan en tribus que implican jerarquía social. El hombre se vuelve sedentario. Muchachos, consulta. Todo lo que está en esta PPT, te pregunto, ¿ya ha sido analizado o no, jóvenes? Pregunta, ¿se ha explicado o no neolítico? Comparándolo con el palio. Así es, así es. Y por si acaso te estoy colocando algunas anotaciones más, como por ejemplo esta, mira. La agricultura y la ganadería son la evolución de la horticultura y el pastoreo, que es lo que analizamos con el dibujito, correcto, con el dibujito, la era del hielo. La horticultura es el antecedente de la agricultura. El pastoreo es el antecedente de la ganadería. Gracias a estas actividades surge el excedente de producción. Por eso aparece el trueque, o sea, el intercambio. Recién en el neolítico aparece el trueque, que es el antecedente del comercio. Gracias al desarrollo de la agricultura aparecen las artesanías, que es la cerámica y la textilería. La textilería asociada al cultivo de algodón y la cerámica para guardar granos de excedente productivo. Examen de admisión San Marcos. En el neolítico, en el plano cultural, aparecen las grandes construcciones, lo que se llama el arte megalítico, el cromlech, el dolmen, el menhir. Ojo, los centros originarios son lugares donde aparece la agricultura. Los más antiguos fueron el cercano oriente, que abarcó Mesopotamia, Egipto, Fenicia. Ahí se cultiva trigo, cebada. Lejano oriente, que es China, India. Ahí se cultiva arroz y mijo. En los Andes centrales, el actual Perú, y también en México, donde aparece el cultivo del maíz. Entonces, esta clase sirve para que usted recuerde lo más importante HP. Lo que yo llamo paleolítico, tu profe le llama lítico. Lo que yo llamo mesolítico, tu profe le llama arcaico inicial. Y lo que yo llamo neolítico, tu profe HP le llama arcaico final o arcaico superior tardío. Es parecido, no idéntico, por si acaso. Bueno, muchachos, esperemos superar el 13,5 de nota. Si eso ocurre, entonces le damos material de lectura extra de prehistoria. La próxima clase nos toca Grecia. Investigar Grecia. Para la próxima clase, por favor, muchachos, hagan su resumen de Grecia. Voy a colocar
los puntos que debes conocer. ¿Ya? Próxima clase, resumen de Grecia. Colocas la ubicación de Grecia, el desarrollo histórico de Grecia, ¿ya? Y me estudias las guerras médicas y el siglo de Pericles. Aportes de Grecia. ¿Correcto? Listo. La cerámica en el Neolítico, mi estimado Jesús, asociado a la agricultura. Correcto, Paul, ya pueden pasar a ir a la prueba. El mejor libro que hay a nivel pre, mi estimado Jeremy, es el libro del profesor Mendoza, libro Rodo. Es el mejor libro que hay a nivel pre para conocer el curso de Historia Universal. Listo, Edson. Bueno, muchachos, cuídense. Nos vemos en la próxima sesión. No olviden estudiar Grecia, por favor, para la próxima clase. Cuídense, muchachos. Saludos. Nos vamos.